Hola, ¿cómo están? En esta presentación vamos a hablar del ciclo presupuestario, ¿no? El que va desde la formulación del presupuesto anual o incluso plurianual, la aprobación, la ejecución del mismo, la evaluación y el control que finalmente se realiza. Hay que saber que el presupuesto, si bien es un proceso que se estudia por etapa, en realidad siempre estamos bajo un proceso continuo. Cada año estamos ejecutando el presupuesto vigente y ya antes de mitad del año se está pensando en el presupuesto y delineando el presupuesto siguiente. Y si bien el ciclo se divide en etapas, en realidad siempre estamos hablando de un proceso continuo que incluso muchas etapas suceden en forma simultánea. Lo que sí es importante tener presente es que la calidad y precisión de una etapa va a influir decididamente en las siguientes. Si se formula un mal presupuesto, la ejecución va a traer muchas complicaciones seguramente. Bueno, y acá volvemos a escribir para que les quede bien clarito la formulación del presupuesto, donde se delinea la política presupuestaria, ¿sí? Cuál es la finalidad de la jurisdicción de la provincia, de la nación o de un organismo en particular, ¿no? Acuérdense que después se consolida todo en un solo presupuesto provincial, nacional y demás, pero cada organismo debe hacer esta tarea de formular su política, sus aspectos generales, sus misiones y funciones principales, un presupuesto borrador, un anteproyecto de cada organismo que consolida después el órgano rector de la Subsecretaría de Presupuesto, y la elaboración del proyecto de ley, porque si bien el Ejecutivo a través de las subsecretarías correspondientes, en este caso de presupuesto, realiza la tarea, el presupuesto es una ley, o sea que la legislatura en el caso provincial y el Congreso en el caso nacional lo deben aprobar. ¿Sí? Aprobar es ni más ni menos que ese plan de gobierno que presentó el Poder Ejecutivo se aprueba. Se autorizan los gastos y se autoriza o se aprueban los recursos estimados que van a necesitarse para esos gastos. La ejecución, que corresponde a la administración, ¿sí? Va realizando todas las actividades de la gestión pública que demanda generar gastos, desarrollar políticas públicas, recaudar recursos, impuestos, tasas o lo que fuere. El control, que el control puede ser previo a la ejecución presupuestaria, por ejemplo cuando Fiscalía de Estado y Contaduría General de la provincia intervienen en algún trámite de compra para evaluar si hicieron las cosas bien, si se cumplieron con los pasos, con el marco normativo, si está la documentación y demás. También está el control posterior, que por ahí el órgano del Contralor estudia si se cumplió y se estuvo acorde al mandato normativo, al marco normativo vigente. Y la evaluación, que va a corresponder si se cumplieron los objetivos planteados en el presupuesto por programas y si esos objetivos se alcanzaron en condiciones de eficiencia, de eficacia, si no hubo derroche de recursos, si hubo buenos precios y demás. La formulación es en 2 años como máximo, porque les decía, se empieza a trabajar sobre el presupuesto, por ejemplo, ahora del 2021, ahora que estamos en el 2020, ¿no? El 2021, y a la vez también estamos recorriendo el presupuesto 2020. Se inicia el presupuesto con un proceso de programación, estableciéndose contenido de corto plazo, aquellos productos y servicios que se piensan poner a disposición de la sociedad. Esta etapa, la de la formulación, se realiza todos los años con el objeto de definir en detalle cada uno de los componentes de la actividad gubernamental. Generalmente hay un plan de largo plazo y un programa y un plan de corto del año, ¿no? Y las metas a largo plazo, los objetivos que se plantean, mejor dicho, y se formulan para, por ejemplo, todo un gobierno de 4 años,
esas metas se traducen en metas inmediatas más chiquitas correspondientes al año que se viene. ¿Sí? Por eso acá dice que la elaboración del presupuesto es un proceso de programación en función de políticas y operaciones contempladas en los planes. Bueno, la formulación rápidamente es la política de cada organismo. Se establecen qué productos y servicios se quieren ofrecer. Se le debería asignar a esos programas un rango de prioridades. Cuantificar las producciones finales e intermedias a llevar a cabo mediante la ejecución del presupuesto, la producción final y la producción bruta. En función de esos objetivos típicos del presupuesto por programa, de ver qué metas quiero lograr, qué producción quiero mantener, se van a presupuestar, los insumos materiales y humanos que se necesitan. Y esos insumos pues se traducen a dinero. ¿Y por qué esta necesidad de priorizar? Porque si luego, desde el órgano rector, ordenan por alguna cuestión presupuestaria, de recursos o algún imprevisto, que no se pueden llevar a cabo todos los programas o en la magnitud de cada programa, estas prioridades sirven para saber inmediatamente dónde se pueden hacer recortes y no que de urgencia se tenga que bajar sin pensar demasiado o recortar el presupuesto sin tener en cuenta qué cuestiones son fundamentales y qué cuestiones son accesorias o no tan importantes. Y en la formulación, cada organismo, si tiene la posibilidad de generar recursos propios, los calcula y después por diferencia el resto se presupuesta en el recurso general, que se llama renta general, que es la recaudación que no tiene una identificación específica con ningún organismo. Y acá dice que la etapa de formulación se caracteriza por una corriente permanente de información que va desde las bases hacia las cúspides y viceversa. ¿Por qué? Porque se pide información, se presupuesta, se aceptan, se autoriza una parte y se devuelve la otra y se vuelve a trabajar los números hasta terminar en el producto final. La aprobación dijimos que es una ley que cuando inicia cada año calendario debería ya por decreto ordenarse que empiece, se dice, distribución de los créditos, ¿no? Es como que el gobierno, el Poder Ejecutivo, decreta que en función de la ley aprobada de presupuesto se distribuyen los créditos presupuestarios. Acuérdense, créditos son básicamente autorizaciones para gastar entre distintas jurisdicciones. Puede pasar que por una cuestión de discusiones políticas o de casos como el de ahora de fuerza mayor, con el tema de la pandemia y demás, o porque no se ponen de acuerdo, o porque el Ejecutivo, en medio de muchas dificultades, no estuvo a tiempo para presentar el presupuesto en el año, lo que fuere, no se queda sin presupuesto, como pasa por ejemplo en Estados Unidos, que es un lío, sino acá hay dos instituciones. Una es el presupuesto prorrogado, que quiere decir que el ejercicio, por ejemplo, el de este año 2020, si para el 2021 no hay ley de presupuesto, se entiende que es exactamente el mismo presupuesto del 2020. Y el reconducido es parecido al prorrogado, nada más que ahí la Subsecretaría de Presupuesto puede quitar créditos que ya no son necesarios y agregar otros que son fundamentales, pero sobre la base del presupuesto anterior. ¿Sí? Acuérdense esto. Los créditos, las partidas presupuestarias son autorizaciones para gastar. Entonces el límite máximo. Dentro de los recursos, que es una estimación. Yo puedo estimar recaudar 100 y puedo recaudar 90 o puedo recaudar 120. Este año 2020, con la pandemia, seguramente el presupuesto de recaudación va a ser muy superior a lo que realmente después va a suceder. Y la evaluación, que acá está mal, vamos a ver si lo puedo corregir. Se mide lo que les decíamos, si los objetivos planteados fueron alcanzados. Por ejemplo, en un presupuesto por programa que tuvo como objetivo pavimentar 10.000 kilómetros de ruta, 100 kilómetros de ruta, lo que fuere, hay que ver si se alcanzó con ese objetivo. Y después hay que ver si para ese objetivo, si se había pensado que se iba a gastar 1.000.000 de pesos, si se gastó eso más o menos. Entonces de esa manera vemos la eficiencia
Esto en torno a la relación del objetivo y el gasto que demandó, la eficacia en cuanto a el logro o no de los objetivos, y la economía, si fue o va a ser rentable. Bueno, ahí en economía en realidad está en términos de no de rentable, sino si los gastos fueron realizados a precios convenientes o razonables en función de los importes estimados. Como dice acá, si se alcanzaron los objetivos y metas planteados al menor costo posible o dado ciertos recursos, se obtuvieron la mayor cantidad de bienes. Esa es la definición típica de eficiencia. Menor costo o maximizar el recurso que se tenía. Lo que les decíamos de la evaluación, a medida que vamos ejecutando, se van analizando los desvíos entre lo programado, lo presupuestado y lo que realmente está pasando. Y esos desvíos se van a determinar las causas, si es producto de la ineficiencia, si hay algún problema de gestión, o hay cuestiones como, por ejemplo, una situación económica que se desborda y hay hiperinflación, o hay escasez, o hay casos de fuerza mayor, o surgen nuevas e impostergables necesidades del Estado que no habían sido previstos, imagínense un terremoto, una inundación y demás, que hace que la programación sea distinta a lo que realmente sucede, y ahí se analizan los desvíos, cuáles fueron sus causas y cuáles fueron sus consecuencias. Y de todas maneras, y de cualquier manera, proponer alternativas que subsanen esa situación y determinar al final si esa ejecución que pasó en función de los objetivos planteados, de las metas que se querían alcanzar. Y el control, acuérdense que estamos en democracia con un principio republicano de división de poderes, donde hay un contrapoder y se controlan a sí mismos. Entonces el Poder Ejecutivo debe rendir cuenta todos los años a la autoridad de control, que no dejan de ser la legislatura y el Tribunal de Cuentas en la provincia, y el Congreso y la Auditoría General de la Nación en el Gobierno Nacional. Bueno, con eso terminamos de ver el ciclo presupuestario. Cualquier duda, nos vemos en el aula.